Mi familia intentó incriminarme con préstamos falsos y fraude inmobiliario. Reuní pruebas, lo expuse en el tribunal y ahora están en la ruina, mientras yo tengo las llaves de la casa familiar que perdieron. All alright, todo esto pasó durante el último año y, sinceramente, todavía estoy asimilándolo. Pensé en compartirlo porque es una de esas situaciones de no te lo puedes inventar. Digamos simplemente que empezó con una familia que me trataba como una billetera de repuesto y terminó con, bueno, ya verán, abróchense los cinturones. Es un viaje, iré directo al grano, yo, hombre de 32 años, no soy el cajero automático de la familia, nunca lo fui, nunca quise serlo, pero los rescaté 2 veces. Y al parecer, eso bastó para que decidieran que yo era su red de seguridad. La primera vez fue la camioneta de papá. Conduce una F-150 oxidada que parecía pertenecer a un desguace hace ya 10 años. Una mañana me llama mientras yo estaba en una obra, recorriendo una propiedad con un par de inversores. Él en pánico total, transmisión rota, el taller pedía 3,000, dice que no puede llegar a los trabajos extras sin ella. Yo estaba allí con el casco puesto, tratando de no parecer que mi teléfono explotaba en mi oído mientras uno de los inversores preguntaba sobre permisos de zonificación. Transferí el dinero al taller antes del almuerzo solo para que se callara. La camioneta quedó arreglada, papá feliz, yo volví a negociar un trato de 8 cifras. Ese es el tipo de doble realidad en la que vivo. El segundo rescate fue mamá. Me llamó llorando por las tarjetas de crédito, recargos por mora acumulándose, intereses creciendo más rápido de lo que podía pagar con su trabajo a tiempo parcial en una joyería. Ella es del tipo que piensa que comprar un collar de $300 con descuento de empleado y pagarlo con mínimos cuenta como un movimiento financiero inteligente. Revisé su saldo, 9,000. Lo liquidé de un solo golpe y listo. 2 emergencias, no mesadas, no un fondo de estilo de vida, no un Justin lo arreglará, solo 2 veces en que mi familia parecía desesperada y yo tenía los medios para intervenir. Entra Cal, mi hermano menor, 29 años con la mentalidad de 19. Si la confianza sola te hiciera rico, Cal sería multimillonario. Camina como si fuera demasiado importante para trabajar en empleos normales, siempre alardeando de su próximo gran proyecto, que suele ser alguna idea de negocio a medio cocinar que muere en pocas semanas. Aplicación de entregas, criptomoneda, podcast, lo que sea, ninguno produjo $1. Pero él se pavonea como si estuviera a punto de cambiar el mundo. Su realidad real es quemar a la novia que tenga en ese momento, pedir dinero prestado que nunca devuelve. Una vez lo escuché decirle a un amigo, mi hermano está forrado en bienes raíces, de una forma u otra estaré cubierto, como si yo fuera su plan de jubilación. Y luego está el tío Eugene. El abuelo dejó alrededor de 250,000 entre propiedades, inversiones y efectivo. Eugene era el fideicomisario en los papeles. Eso significaba que debía mantener todo en orden hasta que se dividiera correctamente. En la realidad significaba que de repente se creía Warren Buffett, excepto que Warren Buffett no gasta dinero del patrimonio en viajes de negocios que parecen fines de semana en el casino. A Eugene le encantaba recordarles a todos lo complicado que era administrar un fideicomiso. Cada barbacoa familiar se convertía en una conferencia sobre deberes fiduciarios y gestión de carteras. Mientras tanto, el tipo intentó invertir en una startup de simuladores de golf que quebró en 6 meses. El abuelo se revolvería en su tumba si lo supiera. Durante un tiempo dejé que todo pasara. Estaba ocupado dirigiendo desarrollos, firmando acuerdos y recorriendo obras. Mis días estaban llenos de contratistas gritando por retrasos en materiales y banqueros regateando porcentajes. Comparado con eso, las tonterías familiares parecían ruido de fondo, hasta la catástrofe de Acción de Gracias. Gasté cerca de 4,000 en un servicio de comedor privado en un asador del centro. Pensé que una vez al año podía hacer algo agradable y mantener la paz. Sala elegante, cena de varios tiempos, vino, todo. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, los inversores de esa semana todavía saturando mi teléfono, y Cal recostado en su silla como si fuera Don Draper. Ni siquiera me dio las gracias, en cambio sonrió y dijo, hombre, Justin, debe ser bonito no tener problemas reales, solo voltear edificios y cobrar cheques, como si los últimos 15 años de trabajo de 60 horas semanales fueran un billete de lotería afortunado. Papá se rió como si Cal hubiera dicho algo profundo, mamá asintió, Eugene levantó su copa como diciendo sí, tiene razón, mientras Cal llevaba un reloj que definitivamente no compró con su propio dinero y hablaba de un viaje de networking a Miami que parecía sospechosamente unas vacaciones. Esa noche salí del restaurante molesto, pero no sorprendido. Esa es la cosa, si le das a Cal una oportunidad,
encontrará una forma de atribuirse tu trabajo o minimizarlo, y mamá y papá siempre lo apoyan. Él es el niño de oro, siempre lo ha sido. Solo le conté de verdad a una persona, Trevor, mi mejor amigo desde la universidad. Él estuvo conmigo cuando pasaba noches enteras estudiando para aprobar los exámenes de licencia inmobiliaria y aceptando trabajos extras solo para pagar el alquiler. Construimos nuestras vidas desde cero. Trevor es el tipo que me dice las cosas en la cara cuando lo necesito, sin filtro. Le conté lo del comentario de debe ser bonito de Cal y Trevor solo se rió, tu hermano es un payaso, hombre. Si tuviera media neurona sería peligroso, pero no, solo es ruido. Aún así Trevor siempre llevaba la cuenta. Escuchaba que yo mencionaba dramas familiares y lo anotaba. Tío, ¿te das cuenta de que cubriste la tarjeta de tu mamá, la camioneta de tu papá, cenas, más todos los pequeños favores? Súmalo. Una vez calculó que, incluso con solo esas 2 emergencias y eventos, había gastado cerca de 20,000 en pocos años. Y eso fue antes incluso de que empezara a mirar más de cerca la gestión de Eugene sobre el fideicomiso. Las grietas empezaban a mostrarse en pequeños detalles, como que Eugene de repente conducía una camioneta nueva para un supuesto negocio del patrimonio o que Cal presumía de efectivo que no debía tener, cosas que no cuadraban. No presioné aún, no exploté, solo observé, anoté cosas, esperé, porque algo que aprendes en bienes raíces es paciencia, los acuerdos se derrumban y luego regresan más fuertes y esperas, y yo presentía que lo que mi familia escondía iba a desmoronarse. No tardó mucho, 2 semanas después de Acción de Gracias estaba en medio de una inspección de obra en el centro cuando llegó un correo de Eugene a mi teléfono. Asunto, informe trimestral del fideicomiso. Excepto que no era un informe, eran 3 líneas y un PDF adjunto que parecía dibujado por un niño, sin desglose, sin libro mayor, solo los activos se mantienen estables y un montón de números vagos. Lo abrí 3 veces pensando que quizás faltaban páginas, pero no. Esa noche lo llamé, Eugene, esto no es un informe, esto es matemática de servilleta, ¿dónde está el desglose detallado? Suspiró como si yo fuera un cliente mimado que se quejaba porque las papas estaban frías. Justin, no necesitas cada detalle, por eso soy el fiduciario, tú encárgate de tus edificios y yo me encargo del patrimonio. Respuesta equivocada. No exploté, sin embargo, a la mañana siguiente le envié un correo, educado, profesional, como si tratara con un cliente. Puede proporcionar partidas detalladas para las siguientes transacciones, con fechas, montos y beneficiarios. Enumeré 5 movimientos que resaltaban, 7,200 aquí, 4,500 allá. Ahí cambió el tono. 2 días después estaba negociando con contratistas cuando mi teléfono empezó a vibrar, chat grupal familiar. Primer mensaje desde el número de mamá, lo hemos discutido como familia, creemos que es hora de que te apartes de las finanzas, podemos manejar nuestro propio dinero, por favor danos espacio. Lo leí 3 veces antes de poder escribir algo. Kyle intervino con fuegos artificiales, emojis y un gif riéndose, papá puso un pulgar arriba, Eugene añadió, exactamente, no necesitamos microgestión, respeta los límites. Yo estaba en un vestíbulo a medio terminar, polvo de yeso en el aire, viendo cómo mi propia familia me despedía como si fuera un contratista que no les gustaba. Para cuando llegué a casa, Cal ya lo había llevado a Instagram, una historia con alguna cita inspiradora sobre personas tóxicas y una foto borrosa mía de la cena de Acción de Gracias con el pie de foto. Algunas personas solo se preocupan por el control, no por la familia. Su pequeño club de fans se lo tragó, enviándole emojis de corazones y respuestas de eres tan fuerte, hermano. Fue en ese momento cuando lo entendí, no solo me estaban apartando, estaban construyendo una historia donde yo era el villano. Trevor vino esa noche, le mostré el chat familiar y la publicación de Cal. Se recostó en mi sofá sonriendo como si viera una comedia, de verdad lo hicieron, le dieron la vuelta. Hiciste una sola pregunta y ahora eres el controlador que intenta robarle a la familia. Ni siquiera tiene sentido. Yo dije, apenas toco sus cosas, solo he cubierto 2 emergencias. No importa, dijo Trevor mientras agarraba una porción de pizza de la caja entre nosotros, las narrativas vencen a los hechos. Han estado aprovechándose de ti en pequeñas formas y en cuanto alumbras con una linterna, gritan que tú eres el problema. Clásico. No estaba equivocado. A la mañana siguiente mamá me llamó, no contesté, pero el buzón de voz fue brutal. Justin, no sé por qué estás obsesionado con el dinero, esta familia necesita paz, no acusaciones, tú tienes de sobra. Deja que Eugene haga su trabajo, deja de intentar controlar a todos. Traducción, cállate y mantente quieto mientras Eugene quema lo que dejó el abuelo. Más tarde esa semana vi a Cal en el centro.
Yo salía de una reunión y él salía de una boutique con bolsas de compras, zapatillas de diseñador, una sudadera carísima, sonriendo como si acabara de cerrar un trato de Fortune 500. Me vio, sonrió y levantó una bolsa como trofeo. No te preocupes, hermano mayor, gritó desde la acera, ni un centavo tuyo. Luego se rió y se metió en un coche que claramente estaba muy por encima de su nivel de ingresos. Sabía que mentía, ese tipo ni siquiera podía mantener un trabajo a medio tiempo en un gimnasio sin aburrirse, no había manera de que tuviera efectivo para esa compra. Cuanto más lo pensaba, más encajaba todo, Cal mostrando dinero, Eugene esquivando preguntas, mamá actuando como si la rendición de cuentas fuera un insulto. Ese fin de semana volví a revisar mis viejos correos y papeles. Cuando el abuelo murió, me habían añadido como fiduciario suplente en caso de que Eugene no pudiera cumplir con sus deberes. Lo había olvidado porque nunca pensé que lo necesitaría, pero ahora parecía un salvavidas. Me mantuve callado, no envié otro mensaje, no discutí en el chat grupal, los dejé creer que estaba molesto. Mientras tanto, empecé a mover hilos. Lo primero que hice fue revisar los viejos correos de cuando murió el abuelo. Enterrado en una carpeta encontré los documentos de configuración de cuando Eugene me pidió ayuda para poner en línea las cuentas del patrimonio. En ese entonces ni siquiera podía averiguar cómo restablecer una contraseña. Como yo había sido listado como fiduciario suplente, el banco me había creado un acceso propio cuando el abuelo falleció. Casi lo había olvidado. Por curiosidad revisé y efectivamente mi acceso seguía funcionando. En 5 minutos estaba mirando extractos bancarios en bruto que Eugene nunca pensó que yo vería, y santo cielo, ni siquiera intentaba disimular. Honorarios de consultoría de negocios por 4.800, que coincidían con el mismo fin de semana en que publicó fotos desde Atlantic City. Gasto de mantenimiento por 3.200, que exactamente coincidía con una publicación en Facebook de él sonriendo en un barco de pesca. En 10 minutos marqué una docena de transacciones. Llamé a Trevor, apareció con su portátil, una bolsa de bebidas energéticas y esa sonrisa que pone cuando sabe que las cosas se van a poner feas. Nos instalamos en mi cocina, papeles por todas partes. Bien, dijo Trevor abriendo una lata, vamos a pelar esta cebolla. Fuimos línea por línea, retiros, transferencias, nombres de LLC que no existían en ninguna parte en Internet. La mitad de las cosas gritaban falsedad. Pero lo que realmente me golpeó fue cuando Trevor cruzó una de mis propias consultas de crédito. Amigo, dijo girando su pantalla hacia mí, ¿por qué tienes una línea de crédito en First National a tu nombre que nunca has usado? Fruncí el ceño, no lo creo, mis tarjetas principales son con otros bancos. Entonces explícame esto, dijo desplazándose, abierta hace 6 años, saldo actual 14.000, todo basura de lujo, vuelos, restaurantes, ropa de alta gama, ¿Cal te suena? Se me hundió el estómago. Recordé que años atrás Cal no pudo conseguir la aprobación para una tarjeta y me rogó que lo ayudara a construir crédito. Lo agregué como usuario autorizado en mi cuenta con un límite pequeño para emergencias. Me olvidé de eso, con el tiempo el límite fue subiendo y aparentemente el banco lo aumentó aún más. Kyle lo había estado reventando desde entonces. Trevor empezó a leer cargos en voz alta, 2 transacciones en Louis Vuitton, una en Rolex, 3 cenas en asadores a 400 cada una. Este tipo ha estado viviendo como rapero con tu nombre. Yo solo me quedé allí negando con la cabeza, y yo soy el responsable de todo. Exacto, dijo Trevor, cada centavo, y adivina qué, si esto explota, en los papeles no es Cal quien se pasó de listo, eres tú. Esa fue la primera pistola humeante. La segunda llegó 1 hora después. Trevor revisaba otro lote de documentos que Eugene había escaneado en la carpeta compartida en la nube. Enterrado en un PDF había una solicitud de préstamo con mi nombre escrito en la parte inferior, mi firma. El único problema es que yo nunca la había firmado. La imprimimos y la pusimos junto a uno de mis contratos reales. La falsificación parecía hecha por alguien que trazó mi firma borracho, mismo ángulo pero letras torpes, irregulares. Eso no es papeleo descuidado, dijo Trevor, eso es falsificación, fraude directo. Siguió excavando y encontramos 3 solicitudes más con mi nombre, préstamos vinculados a empresas fantasma en las que Eugene supuestamente había invertido. Sin sitios web, sin registros mercantiles, nada real, solo drenajes de efectivo. Para medianoche teníamos una pila de pruebas sobre la mesa. Trevor seguía cruzando referencias, murmurando como un detective resolviendo un caso de asesinato. Mira esto, Eugene retira 5.000 el día 12, ese mismo fin de semana publica en Facebook en el Casino Borgata. Retira 8.000 en febrero, misma fecha, etiquetado en Atlantic City otra vez. Ni siquiera lo esconde.
¿Y Cal? Pregunté. Trevor pasó la página. Tu chico ha estado cargando gasolina, ropa y cena sin parar. Tiene a sus novias comiendo langosta con tu crédito, hermano. Incluso hay un cargo de 1.200 en un club nocturno, servicio de botellas. ¿Adivina quién pagó? Me froté las sienes. Increíble. Oh, se pone mejor, dijo Trevor. Algunos de estos pagos los hace solo mínimos, por eso pasó desapercibido. Lo mantuvo a flote el tiempo suficiente para que pareciera normal. Luego empezó a exprimirlo una vez que el límite subió. Es el movimiento perfecto de parásito. Miré la pila, los cargos de Cal, las LLC falsas de Eugene, mi firma falsificada, todo estaba allí. Trevor se recostó golpeando su bolígrafo sobre la mesa. Esto ya no es solo que te estén parasitando, hombre, esto es una trampa, están trasladando todo hacia ti. Si esto explota sin contexto, tú eres el ladrón. Ni siquiera discutí, tenía razón. Una mirada al rastro en papel y parecía que yo era quien estaba drenando el dinero del abuelo, comprando lujos y sacando préstamos a través de compañías turbias. Recordé el chat grupal, mamá llamándome controlador, papá apoyando a Eugene, Cal riéndose como si hubiera ganado algo. De repente todo tenía sentido, no solo me estaban apartando, estaban construyendo su defensa por adelantado. Trevor abrió otra bebida energética, así que sabemos el quién y el cómo. Tu tío es el cabecilla, Cal el secuaz imprudente, tus padres la cobertura. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? No respondí de inmediato, solo seguí mirando las pruebas, cada página un recordatorio de hasta dónde habían llegado. Por primera vez lo vi con total claridad, no eran solo familia actuando con derecho, me estaban preparando para cargar con la culpa. Y si no cambiaba el guión pronto, yo sería el único que pagaría los platos rotos. Así que hice la única cosa que mi familia no esperaba, me quedé en silencio, sin mensajes enojados, sin llamadas, sin demandas de explicaciones. Me callé y actué como si hubiera aceptado el mensaje de necesitamos espacio. Por fuera era el hermano mayor amargado lamiéndose las heridas, por dentro estaba observando todo con atención. Trevor seguía viniendo, pero empezó a comportarse raro, atendiendo llamadas en mi balcón, murmurando despedidas rápidas cuando yo entraba en la habitación. Normalmente era ruidoso, sarcástico, el tipo que se burlaba de todos, ahora estaba concentrado, casi cauteloso. No lo presioné, pero lo noté. Mientras tanto, fui directo a los puntos débiles. Primer movimiento, la tarjeta era mía y Cal solo era usuario autorizado. Llamé al emisor, lo eliminé de inmediato y pedí que cerraran el número de tarjeta y la reemitieran solo para mí. También les dije que cualquier cargo después de la eliminación no estaba autorizado por el titular principal. La pequeña juerga de Cal murió en el acto. 3 días después Trevor apareció sonriendo, agitando su teléfono. Hermano, Cal intentó comprar zapatos en el centro comercial, tarjeta rechazada. Tuvo que devolver la mitad de las cosas mientras el cajero le ponía esa cara. Me reí más de lo que debía, bien, que lo explique en Instagram. Segundo movimiento, mi informe de crédito. Saqué el archivo completo y revisé línea por línea. Efectivamente, había múltiples cuentas que no reconocía, préstamos vinculados a empresas fantasma, todas con las huellas de Eugene. Marqué cada una como fraude y envié documentación demostrando que mi firma había sido falsificada. Eso significaba que los bancos comenzarían a investigar y, una vez que se dieran cuenta de que era falso, los cargos no recaerían sobre mí. Trevor me ayudó a organizar todo en carpetas, una para el abuso de tarjeta de Cal, otra para el robo del patrimonio por Eugene, otra para los préstamos falsificados, incluso les puso códigos de colores. No solo estamos cubriéndote, dijo, estamos construyendo un caso. Las consecuencias empezaron rápido. Cal fue el primero en quebrarse. Me llenó el teléfono de llamadas y mensajes. ¿Por qué cancelaste la tarjeta? Esa es mi línea, arruinaste mi crédito, pedazo de egoísta. No respondí, solo miré las notificaciones apilarse, cada una más furiosa que la anterior. Al final de la semana dejó un mensaje llorando. No lo entiendes, Justin, tenía planes, necesitaba esa tarjeta, planes. Sí, como otra ronda de sushi caro y autos de alquiler para presumir en Instagram. Eugene no tardó, me envió un correo rígido lleno de palabras rimbombantes sobre interferencia y exposición legal. Traducción, sabía que yo estaba hurgando. La mejor parte es que copió a mis padres para que pareciera oficial. Mamá respondió con su frase habitual, Justin, deja de crear problemas, Eugene sabe lo que hace. Papá añadió, esto es exactamente por lo que te pedimos que te apartaras. Tampoco les respondí. Mientras ellos se agitaban, Trevor y yo seguíamos investigando. Él sacó publicaciones públicas de Eugene y las emparejó con los retiros del patrimonio,
Cada viaje a un casino coincidía perfectamente, cada gasto de negocio era el mismo fin de semana en que Eugene subía fotos con un whisky en la mano. Era tan obvio que resultaba insultante. Pero lo realmente divertido era Cao. Su vida empezó a desmoronarse en público. Intentó publicar una historia en Instagram en un restaurante y la gente en los comentarios lo destrozó por presumir mientras su tarjeta estaba congelada. Se corrió la voz de que las tiendas rechazaban sus pagos. Una chica incluso lo etiquetó: ¿no es este el tipo cuyo hermano paga todo? Trevor casi se cayó de mi sofá riéndose cuando lo leyó en voz alta: hermano, lo están destrozando en sus propios comentarios, esto es hermoso. Yo mantuve la calma, sin alardes, sin ataques directos. El objetivo no era solo avergonzar a Cao, era hacerlo sudar a todos mientras yo apretaba las tuercas. Una noche sorprendí a Trevor afuera en otra llamada. Cuando volvió le di una mirada: ¿ocultas algo? Sonrió: nada malo, solo me aseguro de que ciertas personas vean lo que estamos armando. No lo presioné, confiaba en él. Para fin de mes mi familia se estaba resquebrajando, Cal estaba arruinado y furioso, mamá dejaba mensajes diciendo este no eres tú, y Eugene enviaba correos formales como si se preparara para una demanda. Ninguno se daba cuenta de que cada movimiento que hacían solo añadía combustible al fuego. Lo hermoso era que pensaban que yo seguía resentido, no tenían idea de que ya había empezado a desmontar su pequeño imperio pieza por pieza. Y lo mejor, aún no había hecho nada público. Eso cambió la semana siguiente. Primer paso: presenté disputas oficiales ante el banco por cada préstamo y línea de crédito que llevaba mi firma falsificada. Iniciaron una investigación en cuestión de días. Segundo paso: envié un paquete ordenado al abogado supervisor del patrimonio, extractos bancarios cruzados con las fotos de Eugene en los casinos. Esto ya no era drama en redes sociales, era legal. Kyle, por supuesto, perdió la cabeza. Primero, las disputas de fraude comenzaron a golpear sus tiendas favoritas. Una boutique de lujo lo rechazó de inmediato después de que su tarjeta empezó a declinar. El emisor había marcado la cuenta por todas las devoluciones y revisiones de riesgo, así que las tiendas dejaron de cooperar. La noticia se corrió rápido: los comerciantes hablan. Una noche apareció en mi condominio golpeando mi puerta como si fuera su dueño: ¿crees que eres listo? Congelando mis cuentas, arruinando mi nombre, pagarás por esto. No respondí, lo dejé gritar hasta que los vecinos se quejaron, luego se largó con esa chaqueta de cuero barata que pensaba que lo hacía parecer rico. 2 días después recibí la notificación: Cal me estaba demandando por difamación. Trevor casi escupió su bebida cuando se lo mostré: este payaso realmente cree que arrastrarte a juicio va a funcionar, hermano, te está entregando el escenario. No estaba preocupado, al contrario, era la oportunidad perfecta para soltarlo todo. La fecha de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba, se agilizó porque los papeles eran obviamente absurdos. Una audiencia preliminar sobre su falsa demanda de difamación. La sala estaba llena. Kyle entró con un traje brillante que claramente había alquilado y su típica sonrisa arrogante. Mamá y papá se sentaron detrás de él como porristas, asintiendo cada vez que susurraba. Eugene no estaba, probablemente ocupado tratando de tapar agujeros en su propio barco que se hundía. Kyle sacó pecho y abrió con un discurso sobre cómo yo había orquestado una campaña de difamación para arruinar su reputación. Se pintó a sí mismo como el hermano menor trabajador, la víctima de un hermano celoso que no soportaba su éxito. Incluso mostró capturas de pantalla de comentarios anónimos de Trevor burlándose de él en línea. La jueza apenas levantó una ceja. Cuando fue mi turno no me molesté en discursos, deslicé una carpeta sobre el escritorio, cuidadosamente separada con pestañas de colores, obra de Trevor. Cada cargo de mi cuenta donde Cal era usuario autorizado, cada compra que hizo sin mi consentimiento, con fechas y ubicaciones. La jueza hojeó unas páginas: Louis Vuitton, Rolex, Stackhouse. Miró a Cal: señor Swanson, ¿niega estos cargos? Kyle se retorció: eso no es el punto, me está haciendo quedar mal. La jueza lo interrumpió: responda a la pregunta. Kyle tartamudeó: no. Trevor se inclinó hacia adelante sonriendo como un niño en Navidad: revise la pestaña 3, su señoría. Publicaciones de Instagram de Cal, mismos días, mismos lugares, mismas compras que acaba de admitir como suyas. La jueza pasó página tras página: Cal en la cena con un filete de $400, Cal mostrando un Rolex, Cal presumiendo con bolsas de compras, cada una con sello de tiempo exactamente el mismo día de los cargos disputados. Fue una masacre. Al final Cal ya no estaba arrogante, sudaba, tirando de su cuello, mientras mamá susurraba frenética detrás de él y papá miraba al suelo.
La sentencia de la jueza fue contundente: este caso se desestima y señor Swanson, considérese afortunado de que su hermano no lo esté acusando por fraude. Se levanta la sesión. Kyle salió corriendo de la sala como si hubieran activado la alarma de incendios. Mamá intentó seguirme, pero Trevor la bloqueó con una sola frase: la lealtad familiar no cubre gastos delictivos. No lo podría haber dicho mejor. Pero Kyle no era el único que sufría daños. Mientras su falsa imagen se desmoronaba, Eugene estaba siendo destrozado por personas que realmente importaban. El abogado supervisor del patrimonio presentó la queja y el banco inmediatamente congeló las cuentas del fideicomiso en espera de revisión. Empecé a recibir copias de cartas exigiendo a Eugene explicar retiros irregulares, cada uno de ellos coincidía con nuestro cronograma de viajes a casinos e inversiones de negocios. Intentó presentarlos como gastos necesarios, pero una vez que el comité de supervisión vio fotos de él en Borgata con vasos de whisky y fichas de póker, se acabó. Esa noche mamá me dejó un mensaje con la voz temblando: Justin, has ido demasiado lejos, Eugene enfrenta cargos, Cal está humillado y estás destrozando a esta familia, por favor detente, detente. Después de que intentaron colgarme a mí, ni pensarlo. El mensaje de papá no fue mucho mejor: hijo, necesitamos hablar, Eugene cometió errores, pero esto no tiene que ser criminal, detente antes de que llegue demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Estaban bien cuando me preparaban como el chivo expiatorio, ahora que su niño dorado estaba humillado y Eugene bajo investigación, de repente yo era el problema otra vez. No respondí. Trevor y yo salimos de esa sala con las palabras de la jueza todavía resonando: la demanda de Cal muerta, su imagen muerta, Eugene acorralado, mis padres desesperados. Trevor me dio una palmada en la espalda mientras llegábamos al estacionamiento: uno menos, faltan dos. No estaba equivocado, las paredes se cerraban y por primera vez no era alrededor mío. Empezó con Eugene. Unas semanas después de la humillación de Cal en el tribunal, los investigadores concluyeron su primera revisión. Avanzó más rápido de lo normal porque el rastro en papel estaba prácticamente envuelto para regalo. Ni siquiera tuve que adivinar el resultado: Trevor ya les había construido un sendero de migas de pan que hasta un niño podía seguir. Retiros etiquetados como consultoría de negocios que coincidían con fines de semana de casino de Eugene, gastos de mantenimiento que encajaban con reparaciones de barcos, todo demasiado evidente. La llamada llegó temprano en la mañana. Trevor contestó antes de que yo pudiera tomar el teléfono, escuchó un momento, sonrió y me hizo señas: habían detenido a Eugene en su casa, todavía en bata, acusado de múltiples cargos. Ese mismo día su foto de arresto ya circulaba en sitios de noticias locales. No pierden tiempo cuando un fiduciario roba un patrimonio familiar. Titular: fiduciario local acusado de robar $50,000 de patrimonio familiar. El artículo decía 50,000, pero esa era solo la cantidad con la que podían acusarlo. En realidad el patrimonio completo se acercaba a 250,000 y los investigadores seguían revisando el resto. Trevor y yo nos sentamos en mi sofá viendo el noticiero mientras comíamos comida para llevar. Este tipo te daba lecciones sobre responsabilidad fiduciaria, dijo Trevor riéndose, y ahora míralo, moda de mono naranja. No pude evitar sonreír. Pero el arresto no era solo problema de Eugene. Los investigadores fueron más a fondo y adivina qué firmas aparecieron en algunas de las solicitudes de préstamo. Mis padres. Sus nombres estaban garabateados en la parte inferior justo debajo de la mía falsificada. Diera igual si sabían lo que firmaban o fingieron no darse cuenta, estaban implicados. No los arrestaron, pero sin duda tuvieron que contratar abogados. Las mismas personas que me decían Eugene sabe lo que hace ahora me llamaban sin parar llorando sobre lo injusto que era. Mamá dejó un mensaje que duraba 3 minutos completos diciendo que no entendía los papeles y que solo firmó porque Eugene dijo que era seguro. No me molesté en responder. Mientras ellos corrían detrás de abogados, el falso imperio de Cal se derrumbaba. Sin la tarjeta que le cancelé, sin mi nombre para apoyarse, quedó expuesto. Las boutiques en las que alardeaba de comprarlo incluyeron en listas negras, sus pagos del coche cayeron en mora, el banco recuperó su vehículo en medio de una calle concurrida del centro. Alguien lo grabó y subió el video, Cal gritándole al conductor de la grúa mientras la gente se reía de fondo. Trevor me envió el clip con emojis llorando de risa: tu hermano se volvió viral, no de la manera que quería. Y se puso peor para él. Su casero le entregó un aviso después de darse cuenta de que sus ingresos eran básicamente una cadena de créditos impagos. Nadie quería alquilarle a un tipo cuyo nombre estaba vinculado a reportes de fraude y saldos vencidos. Sus amigos también desaparecieron. Resulta que las cenas gratis y cuentas en clubes eran la única razón por la que se quedaban. Una vez que no pudo pagar,
lo abandonaron. El niño dorado vivía de nuevo en casa de mis padres a fin de mes. Y esa casa era la siguiente. Sin Eugene desviando dinero del patrimonio y sin mis rescates puntuales ni cubrir gastos familiares como emergencias o cenas festivas, mamá y papá no podían mantenerse. Las facturas se acumularon, la hipoteca se atrasó y eventualmente el banco inició la ejecución hipotecaria. La misma casa donde solían organizar las cenas de Acción de Gracias, aquella en la que presumían de su estabilidad financiera, iba a ser subastada. La ironía no se me escapaba. Mientras tanto, yo quedaba oficialmente limpio, las investigaciones del banco borraron mi nombre de todos los préstamos fraudulentos, el abogado del patrimonio me activó como fiduciario sucesor, yo había sido listado como suplente en los documentos originales, casi lo había olvidado. Todo lo que Eugene robó estaba expuesto y ahora yo era el responsable de limpiar el desastre. Por una vez el peso no estaba sobre mí porque me lo habían impuesto, estaba sobre mí porque me lo había ganado. Pero mi familia seguía sin entenderlo. Un sábado aparecieron en mi condominio sin invitación. Papá se veía mayor, abatido, como si los años finalmente lo hubieran alcanzado. Mamá tenía su cara de tenemos que hablar, la misma que había visto demasiadas veces de niño. Wakao, parecía un fantasma, sin coche, sin ropa elegante, solo una sudadera arrugada y amargura en los ojos. Necesitamos arreglar esto, dijo mamá apenas abrí la puerta. ¿Arreglar qué?, pregunté. Tus líos, los cargos de Eugene, el fraude de Kao. Eso no era mío para arreglar. Papá dio un paso al frente, intentando su viejo tono severo, somos familia, la familia se mantiene unida incluso cuando se cometen errores. Me reí frío y cortante, curioso, porque cuando pregunté por los retiros de Eugene no se mantuvieron conmigo, me despidieron de mi propia familia. Kai por fin habló, su voz quebrada, arruinaste mi vida, Justin. No, respondí, tú la arruinaste en el momento en que pensaste que mi firma era un cheque en blanco. Todo lo que hice fue desenchufar el cable. Cerró los puños pero no dijo nada más. Mamá empezó a llorar, vamos a perder la casa, no tendremos a dónde ir. Me encogí de hombros, no es mi problema, quizá Kao pueda abrir una nueva cuenta de Influence, como perderlo todo en 30 días. Trevor, que estaba apoyado en la encimera todo el tiempo, estalló en carcajadas. La expresión de sus caras era impagable, ira, vergüenza, desesperación, todo mezclado. Papá intentó una última vez, ¿no puedes perdonarnos? Solo ayúdanos a recuperarnos. Negué con la cabeza, el perdón no es el problema es que solo se preocupan por la familia cuando el dinero se acaba. No me querían a mí, querían mi billetera. Silencio. Por primera vez en años no tenían respuesta. Los dejé parados otro minuto antes de cerrarles la puerta en la cara. Al cerrarse, Trevor me miró con una sonrisa, se sintió bien, ¿verdad? No respondí, solo miré por la ventana viendo cómo se alejaban despacio, como gente que finalmente comprendía que el acto del niño dorado había terminado y que la red de seguridad se había ido para siempre. Las paredes se cerraron y esta vez ellos quedaron atrapados dentro. Pensé que ahí terminaba todo, Eugene pudriéndose en la cárcel del condado, Kao arruinado y humillado, mis padres luchando por mantener las luces encendidas. Creí que el universo finalmente había equilibrado las cuentas. Pero un mes después Trevor deslizó un periódico sobre mi escritorio mientras yo revisaba planos, mira los clasificados, dijo sonriendo. Allí estaba, enterrado entre ventas de herencias y anuncios de autos usados, subasta por ejecución hipotecaria, residencia de la familia Swanson. La casa de mis padres, el mismo lugar donde crecí, el mismo comedor donde me dijeron que ya no era bienvenido en la mesa, iba a ser subastada en 2 semanas. Trevor se recostó en la silla, con una sonrisa, dime que estás pensando lo mismo que yo. Ni lo dudé, sí, comprémosla. El día de la subasta fue anticlimático en el mejor sentido. Sin escenario llamativo, sin drama, solo una sala del juzgado con un funcionario aburrido leyendo propiedades mientras inversores con trajes baratos asentían. Trevor y yo nos sentamos atrás, tranquilos, inadvertidos. Cuando salió la casa, la puja fue baja, nadie quería una casa de 2 pisos envejecida en un vecindario en decadencia. Levanté mi paleta con calma de hielo. Un par de revendedores hicieron ofertas sin ganas, pero lo superé fácilmente. Vendido, dijo el funcionario golpeando el mazo. Así de simple, la casa era mía. Trevor me dio un codazo, ¿te das cuenta de lo poético que es esto, verdad? Ellos te echaron y ahora literalmente eres dueño de su techo. No sonreí, no todavía. La revelación llegó 2 semanas después cuando mamá me llamó con la voz temblando, Justin, vendieron la casa, tenemos 30 días para desalojar, no sé a dónde iremos.
La dejé hablar, desahogarse sobre trasteros y alquileres baratos. Luego solté la bomba, no necesitas buscar, la compré yo. Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego rompió en llanto, no, no me digas que estás bromeando. No es broma, respondí plano. Querías que me apartara de tus finanzas, felicidades, ahora estás fuera por completo. Empezó a sollozar, suplicando que reconsiderara, diciendo lo injusto que era. Colgué antes de que pudiera terminar. El día de la mudanza fue otra cosa. Llegué en mi camioneta con Trevor de copiloto. Mamá estaba en el porche llorando, papá caminaba de un lado a otro en la entrada, Cal apoyado contra una caja, con cara de querer golpearme pero sin energía para hacerlo. No puedes hacer esto, dijo papá cuando me acerqué, su voz delgada, desesperada. Esta es nuestra casa. No, respondí con calma, era su casa, ahora es mía. Kyle explotó, su rostro rojo, eres patético, comprando la casa de tus propios padres solo para presumir, ¿crees que esto te hace mejor que nosotros? Lo miré fijamente a los ojos, no, Kyle, lo que me hizo mejor fue no robarle a mi propio hermano. Esto es solo la guinda del pastel. Intentó dar un paso al frente, pero Trevor se interpuso sonriendo, cuidado, gran gastador, no querrás sobrecargar tus puños como sobrecargaste esa tarjeta de crédito. Incluso papá se quebró un segundo, cerrando los ojos como si no soportara escuchar la verdad en voz alta. Mamá suplicó una última vez, por favor, Justin, déjanos quedarnos hasta que resolvamos algo, solo unas semanas más. Negué, cuando me escribiste que necesitabas espacio, recuerda, considéralo permanente. Vi cómo esas palabras la golpeaban como una bofetada, se cubrió la cara y lloró más fuerte. Cal murmuró algo mientras cargaban las últimas cajas en una furgoneta prestada, no me importó lo suficiente como para preguntar qué. Cuando la furgoneta se fue, Trevor me dio una palmada en el hombro, y así, amigo mío, se cierra un capítulo. Esa noche caminé por la casa vacía. Las paredes todavía tenían marcas de cuando Cal y yo éramos niños, la cocina aún olía vagamente a las velas de mamá, el comedor, el mismo donde una vez me dijeron que era un desagradecido, estaba ahora en silencio, despojado. No sentí alegría, no realmente. No se trataba de venganza, confeti ni vueltas de victoria, se trataba de equilibrio, de finalmente sostener el poder que intentaron arrebatarme. Cerré la puerta principal y me quedé en el porche, las llaves pesadas en mi mano. Por primera vez en años, la casa no era una carga, no era un recordatorio de lo que había perdido, era mía y ellos no podían recuperarla. Me negué a ser cofirmante de la casa de mi hermano, semanas después me emboscó con 3 abogados, un poder notarial y nuestros padres. Está bien, David, esto ocurrió hace unos 6 meses, pero finalmente estoy listo para contar esta historia retorcida. Tomen palomitas porque esto va a ser delicioso. Soy Adrián, 32 años, hombre, y acabo de salir del ejército después de 12 años. Hice 3 giras en el extranjero, ahorré cada centavo que pude y usé mi GA Bill para obtener un MBA. Ahora trabajo como consultor financiero, gano un dinero decente, no soy rico pero vivo cómodo. Soy dueño de mi casa, conduzco una camioneta totalmente pagada y tengo alrededor de 6 cifras en varias cuentas, porque no soy un idiota con el dinero. Mi hermano menor Colby tiene 25 años y es exactamente lo opuesto a todo lo que acabo de describir. Este tipo nunca ha mantenido un trabajo más de 8 meses, vive con nuestros padres y cree que el mundo le debe algo. Al crecer, siempre hubo reglas diferentes para este chico. El patrón se estableció temprano, yo era el responsable que tenía que ganarse todo, Colby era el espíritu libre que merecía todo. Mientras yo cortaba césped bajo un calor de 100 grados, Colby estaba dentro jugando Xbox porque se sobrecalienta fácilmente. Mientras yo tenía un estricto toque de queda a las 9 de la noche, Colby podía llegar a medianoche porque los chicos son chicos. Mientras yo me esforzaba en la preparatoria trabajando medio tiempo y sacando buenas calificaciones para asegurarme esa beca militar, Colby apenas pasaba con CS y pasaba los fines de semana emborrachándose en fiestas. Pero de alguna manera yo era el que recibía sermones sobre la responsabilidad. El ejército me enderezó muy rápido, pero a mi hermano no, él abandonó la universidad comunitaria después de un semestre porque estaba limitando su potencial creativo. Traducción, asistir a clase le quitaba tiempo de Call of Duty. Desde entonces pasó por trabajos en GameStop, Target, alguna tontería de mercadeo multinivel vendiendo bebidas energéticas y más recientemente como mesero en Applebee's. Cada trabajo terminaba con alguna historia dramática sobre cómo se desperdiciaban sus talentos. Aquí es donde se pone bueno. Hace unos 3 años,
mientras yo estaba en mi último despliegue, nuestros padres comenzaron a tener dificultades financieras. Papá fue despedido de su trabajo en seguros y a mamá le redujeron las horas en el consultorio dental. Siendo el hijo responsable, empecé a enviarles $1,200 al mes para ayudar con las cuentas, cada mes, como reloj, porque pensé que eso es lo que uno hace por la familia. Sí, al demonio con eso. Mientras tanto, Colby seguía viviendo en su sótano sin pagar renta, aportando exactamente $0, mientras gastaba su dinero de plebes en zapatillas de diseñador y viajes de fin de semana. El arreglo del sótano era su situación temporal que ya va para 4 años. Mi primo Lucas fue el único que alguna vez señaló todo esto. Lucas es un año mayor que yo, también militar, de los Marines, y siempre hemos sido muy unidos. Él fue quien me dijo directamente, amigo, los estás habilitando, Colby nunca va a madurar si sigues dejándolo vivir sin esfuerzo. Lucas tenía razón, pero pensé, la familia es la familia, ya sabes. Debería haberlo escuchado. Lucas tenía una manera de cortar la tontería que era a la vez hilarante y brutal, como cuando Colby publicó alguna cita inspiradora sobre trabajar duro y Lucas comentó, lo único que estás trabajando duro es en tu camino de regreso al sótano de tus padres, jajaja. Ya sabes ese momento en que de repente miras cómo eran las cosas, te sientes estúpido y terminas con cara de Pikachu sorprendido. Sí, porque ahora me doy cuenta de cómo abusaban de mí. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada emergencia, de alguna manera mi billetera era la solución. El resentimiento estaba creciendo, pero seguía diciéndome que esto era temporal, que Colby eventualmente crecería, arreglaría sus cosas y dejaría de ser un vampiro financiero. Pues me equivoqué, porque las cosas apenas estaban comenzando. Hace como 18 meses, Colby empezó a publicar fotos en Instagram con una chica llamada Kylie. Tenía ese aspecto de querer ser modelo de Instagram, maquillaje exagerado, labios con relleno, todo el paquete. La chica tenía más banderas rojas que un desfile comunista, pero Colby es un simplón, estaba absolutamente enamorado. Ella es increíble, Adrián, realmente me entiende, ve mi potencial. Sí, ella se dio cuenta de que venía de una familia con dinero, o sea yo, y decidió hundir sus garras. Su Instagram era exactamente lo que esperarías, fotos en restaurantes caros que claramente no podía pagar, bolsos de diseñador que probablemente eran falsificaciones y frases inspiradoras sobre manifestar tus sueños y no conformarte con menos de lo que mereces. La chica tenía 10,000 seguidores, pero no podía escribir bien la palabra emprendedor en su propia biografía, material de influencia en su punto máximo. Su feed era una clase magistral de finge hasta que lo logres en contenido de estilo de vida. Unos 8 meses después de esa relación, Colby me llama emocionado, Adrián, estoy pensando en proponerle matrimonio a Kylie, encontré el anillo perfecto. El anillo costaba $8,000. Mi hermano ganaba quizá 1,400 al mes en plebes, pero de alguna manera pensó que gastar 8,000 en un anillo era financieramente sensato. Traté de hacerlo entrar en razón, Colby, ¿hablas en serio? Apenas conoces a esta chica, ni siquiera puedes pagar tu propio apartamento, quizás deberías ir más despacio. Su respuesta, tú no entiendes el amor, Adrián, cuando lo sabes, lo sabes. Además, el papá de Kylie tiene una empresa de construcción, vamos a estar bien. Bandera roja número 2 millones, pero bueno, es su funeral. El hecho de que viera a la familia de su novia como un boleto de comida debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber. La fiesta de compromiso fue un desastre de proporciones épicas. De alguna manera Colby convenció a nuestros padres de dejarlo hacerla en su casa, pero en lugar de una barbacoa en el patio trasero, aquello parecía una sesión fotográfica de revista, fotógrafo profesional, catering elegante, bebidas premium. Había fácilmente 70 personas y yo reconocí quizás a 10 de ellas. Kylie apareció con un vestido blanco de diseñador, posando para fotos y actuando como si ya fuera la estrella de su propio reality show. Cada conversación con ella giraba en torno a la planificación de la boda, a cómo merecía lo mejor y a cómo su visión era innegociable. Esta chica trataba su relación como una fusión empresarial, lo cual supongo que era. Fue entonces cuando Colby me apartó y soltó la bomba, la gran bomba en ese momento. Adrián, tenemos que hablar sobre la situación de la casa. ¿Situación de la casa? ¿Qué situación de la casa? Resulta que Kylie había decidido que necesitaban comprar una casa inmediatamente después de la boda, no alquilar un apartamento como la gente normal que empieza. No, necesitaban comprar una casa de $400,000 en los suburbios, con piscina y un garaje para 3 autos, porque eso es lo que hacen las parejas exitosas. Lo peor, querían que yo confirmara la hipoteca,
Porque el crédito de Colby estaba aparentemente afectado temporalmente por algunos malentendidos con compañías de tarjetas de crédito y Kylie no tenía ingresos de los que hablar. Malentendidos con compañías de tarjetas de crédito es lenguaje de Colby para, maxeé cada tarjeta que pude conseguir y dejé de pagarlas. Literalmente me reí en voz alta. Hermano, cálmate, acabas de decir que quieres que yo confirmara una hipoteca de $400,000 para ti, ¿has perdido la cabeza? O vamos Adrián, sabes que lo pagaremos. El papá de Kylie me va a dar un trabajo en su empresa ganando 6 cifras, solo necesitamos a alguien que nos ayude a empezar. Miré a este tipo, mi hermano de 25 años, parásito, que nunca había vivido independientemente y que acababa de comprometerse con una aspirante a influencer después de 8 meses, y él realmente creía que yo debía poner en riesgo mi futuro financiero por su vida de fantasía. Colby, confirmar una hipoteca significa que soy legalmente responsable si no puedes pagar. Si incumples, destruyes mi crédito y podría perder todo lo que he trabajado. Pero no vamos a incumplir, dijo, esto es lo que hace la familia, Adrián, se apoyan entre sí. Esa frase, esto es lo que hace la familia, estaba a punto de convertirse en la pesadilla de mi existencia. La sensación de derecho era asombrosa. En la mente de Colby, mi década de servicio militar, mi educación, mi éxito profesional, todo eso existía únicamente para financiar sus delirios de grandeza. Después de que dije no a la idea de confirmar, Colby continuó con una campaña de manipulación. Empezó de manera sutil, con pequeños comentarios durante las cenas familiares sobre cómo yo les estaba impidiendo alcanzar sus sueños y cómo algunas personas no quieren ver a su familia tener éxito. Luego Kylie se unió al esfuerzo. Comenzó a hacer publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales sobre miembros de la familia que tienen dinero pero no ayudan a las personas que dicen amar. Etiquetaba a Colby en esas publicaciones con emojis llorando y caras de corazón roto, cosas realmente maduras. Sus historias de Instagram se convirtieron en una clase magistral de manipulación, indirecta sobre personas egoístas mezcladas con fotos de casas que quería, siempre con subtítulos como algún día cuando encontremos a personas que realmente nos apoyen. Lo peor, mis malditos padres. En lugar de decirle a Colby que pusiera en orden su vida y construyera su propio crédito como un adulto normal, empezaron a presionarme a mí también. Adrián, cariño, decía mamá durante nuestras llamadas semanales, Colby solo quiere formar una vida con Kylie, tal vez podrías ayudarlos a empezar. Papá fue más directo, hijo, tu hermano está tratando de construir algo aquí, la familia necesita ayudarse unos a otros a dar ese siguiente paso. El chat familiar se convirtió en una pesadilla. Colby enviaba fotos de casas con subtítulos como Nuestro hogar soñado, solo necesitamos resolver el financiamiento. Mis padres respondían con emojis de corazón, mientras yo se suponía que debía, ¿qué? ¿Ofrecerme voluntariamente? Lucas estaba viendo todo esto desde un lado y finalmente me llamó, Adrián, te das cuenta de que todos se están uniendo contra ti, ¿verdad? Esto no se trata de ayudar a tu hermano, se trata de permitirle su delirio de que merece un estilo de vida de $500,000 sin hacer ningún esfuerzo. Lo sé, hombre, pero es difícil cuando es toda tu familia. Tu familia entera te está usando como cuenta bancaria. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos te preguntó cómo estás? Tenía razón, y me golpeó como un martillo. La campaña de presión se intensificó en las siguientes semanas. Colby empezó a enviarme listados de CEO de casas que él y Kylie estaban considerando. No eran casas iniciales, eran mini mansiones de 4 dormitorios con encimeras de granito y paisajismo profesional. La más barata costaba $385,000. Oh Dios mío, encontramos nuestra casa soñada, me escribía Kylie junto con fotos de algún palacio suburbano, el vendedor está motivado pero necesitamos movernos rápido. ¿Puedes reunirte con nosotros en el corredor hipotecario esta semana? Déjenme en paz. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos, corredores hipotecarios. Al parecer Colby había dado mi información de contacto asumiendo que ya había aceptado confirmar. Estas personas me llamaban hablando sobre la solicitud de préstamo de mi hermano y preguntando sobre mis ingresos y activos. La audacia era increíble. Colby andaba por ahí diciéndoles a los corredores que su hermano estaba confirmando su préstamo antes incluso de obtener mi consentimiento. Estaba llenando solicitudes con mi información. Y organizaba reuniones como si ya estuviera hecho. Cuando lo enfrenté al respecto, actuó como si yo estuviera siendo irrazonable. Solo estaba preparando la documentación para que pudiéramos movernos rápido cuando aceptaras, el tiempo es dinero Adrián, cuando aceptara. Amigo, nunca acepté nada. Pero lo harás, ¿verdad? Quiero decir, no puedes dejar que tu hermanito quede sin hogar, vamos Adrián. Podemos, Colby,
lárgate de mi cara, sin hogar. El tipo vivía gratis en el sótano de nuestros padres, con un equipo de videojuegos que costaba más que el auto de la mayoría de las personas, pero de alguna manera en su lógica, no comprarle una casa de $400,000 era equivalente a dejarlo en la calle. Aquí es cuando debería haber cortado contacto, pero seguí pensando que tal vez podría hacerlo entrar en razón. No, porque este idiota no aceptaba un no por respuesta. Las cosas llegaron a un punto crítico en la cena del domingo en casa de mis padres. Esta había sido una tradición semanal desde que volví del despliegue, pero ese domingo en particular se sintió diferente. Desde el momento en que entré, la energía estaba rara, mis padres intercambiaban miradas nerviosas, Colby estaba inusualmente callado y había una tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando algo. Colby y Kylie ya estaban allí sentados en la mesa del comedor con papeles extendidos frente a ellos. Mis padres rondaban nerviosos. Adrián, saltó Colby, llegaste en el momento perfecto, necesitamos mostrarte algo increíble. Kylie estaba prácticamente vibrando de emoción, ya con su teléfono listo grabando lo que probablemente pensaba que iba a ser un momento familiar conmovedor para su historia de Instagram. Lo encontramos, anunció Colby, la casa perfecta, todo lo que siempre soñamos. Empezó a mostrarme fotos en su teléfono, una enorme casa de estilo colonial con entrada circular, jardinería profesional y lo que parecía un candelabro en el vestíbulo. 4 dormitorios, 3 baños y medio, sótano terminado, garaje para 2 autos, y escúchalo bien, tenía piscina y jacuzzi. Kylie casi lloró cuando la vimos. Kylie asintió dramáticamente, me habló al alma, Adrián, aquí es donde debemos empezar nuestra familia. Llevaban comprometidos 4 meses y ella ya hablaba de hijos. El precio de lista es $425,000, pero nuestro agente cree que podemos obtenerla por $400,000 si nos movemos rápido, continuó Colby, solo necesitamos asegurar el financiamiento esta semana. Hermano, dije con cuidado, ya hemos hablado de esto, no voy a confirmar una hipoteca, punto. La temperatura en la habitación bajó como 20 grados. Mamá intervino de inmediato, Adrián, cariño, tal vez deberías escucharlos, han hecho su investigación y Colby ha estado trabajando muy duro para organizar todo. Papá asintió, hijo, tu hermano está tratando de construir algo aquí. Kylie se inclinó hacia adelante, poniendo su expresión más sincera, Adrián, sé que no nos conocemos hace mucho, pero quiero que sepas que amo a Colby más que a nada y amo a esta familia. Cuando tengamos esta casa, siempre serás bienvenido, incluso podrías quedarte en la habitación de invitados cuando quieras. ¡Qué generosa! Miren, dije, entiendo que quieran comenzar sus vidas juntos, pero confirmar una hipoteca es un enorme riesgo financiero. Si algo pasa y no pueden hacer los pagos, yo soy legalmente responsable de todo el préstamo. Eso podría costarme todo lo que he ahorrado. Además, busquen algo más barato, ¿por qué demonios quieren empezar en una maldita mansión? La fachada de Colby empezó a resquebrajarse. Nada va a pasar, Adrián, no vamos a incumplir, ¿por qué siquiera pensarías eso? Porque nunca has vivido solo, trabajas medio tiempo ganando quizás $1,400 al mes y Kylie no tiene trabajo. Estoy construyendo mi marca, saltó Kylie, soy una emprendedora, lo soy. Tomarse selfies no es un trabajo, Kylie. La sala quedó en silencio absoluto. Perdón, me miró de arriba a abajo. La cara de Colby se puso roja. ¿Sabes qué, Adrián? Se levantó con la voz cada vez más alta, estoy harto de tu actitud. Solo porque estuviste en el ejército no te hace mejor que los demás. Solo porque ganas buen dinero no significa que puedas menospreciar a las personas que están tratando de construir algo. No estoy menospreciando a nadie, estoy siendo realista sobre un compromiso financiero de $400,000. No se trata del dinero, gritó, se trata de la familia, se trata de creer en mí por una vez en lugar de siempre esperar que fracase. Y ahí estaba la carta de víctima. Según él, mi negativa a confirmar una hipoteca enorme no era sobre responsabilidad financiera, era sobre que yo era un hermano terrible. Mis padres me miraban como si le estuviera rompiendo el corazón a su hijo dorado. Kylie se secaba lo que estoy bastante seguro eran lágrimas falsas. Toda la sala me miraba como si yo fuera el imbécil. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante, no me estaban pidiendo que confirmara una hipoteca, me lo estaban exigiendo. Déjenme dejarlo muy claro, dije en voz baja, no voy a confirmar su maldita hipoteca, enfréntenlo y sigan adelante, fin de la discusión. Él me miró fijamente por un largo momento, luego tomó la mano de Kylie. Bien, vamos cariño, algunas personas son demasiado egoístas para ayudar a su propia familia. Mientras se dirigían a la puerta,
Kylie se volvió con una sonrisita arrogante. No te preocupes, Adrián, encontraremos otra manera. Después de que se fueron, mis padres pasaron la siguiente hora tratando de convencerme de cambiar de opinión. Usaron cada táctica de manipulación emocional posible, pero la que realmente me golpeó fue cuando papá dijo: hijo, Colby te admira, si no lo ayudas ahora, puede que nunca te perdone. ¿Vale la pena el dinero si pierdes a tu hermano? Miré a mi padre y me di cuenta de que no solo estaba permitiendo el delirio de Colby, sino que participaba activamente en él, y la culpa era la misma basura de toda la infancia. Esa noche, Lucas me llamó. Déjame adivinar, te emboscaron con lo de la casa. ¿Cómo lo supiste? Porque recibí una llamada de tu mamá pidiéndome que tratara de hacerte entrar en razón para ayudar al pequeño príncipe. Están haciendo llamadas, Adrián, esto no ha terminado. Tenía razón, esto apenas comenzaba. Durante 2 semanas después de esa desastrosa cena familiar, no supe nada de Colby ni de mis padres, silencio total. De hecho, empecé a pensar que tal vez habían aceptado mi decisión y seguido adelante. Esperar que Colby se rindiera tan fácilmente era como esperar que un tiburón se volviera vegetariano. Entonces, de la nada, Colby me mandó un mensaje: oye hermano, he estado pensando en nuestra pelea, tenías razón en ser cauteloso, ¿podemos hablar? Nada de cosas de casas, lo prometo, solo quiero aclarar las cosas. Le mostré el mensaje a Lucas: hermano, esto suena como una nota de rehén, Colby no usa palabras como cauteloso, ni siquiera estoy seguro de que sepa lo que significa. Luego agregó $10 a que Kylie escribió esto mientras Colby se hurgaba la nariz. Pero quería creer que mi hermano era capaz de crecer, ya sabes, tal vez que por una vez le dijeran que no lo había hecho reflexionar sobre su manera de actuar. ¿Qué tal una cena?, decía el siguiente mensaje de Colby, yo invito, podemos ir a Sullivan's, ¿recuerdas cómo papá solía llevarnos allí por buenas calificaciones? Sullivan's era un asador elegante en el centro donde mi familia solía celebrar grandes ocasiones. El hecho de que Colby recordara ese detalle y estuviera dispuesto a pagar una cena cara parecía una ofrenda de paz genuina, así que acepté encontrarme con él el martes siguiente a las 7 de la tarde. 3 días antes de la cena ocurrió algo extraño, recibí una llamada de Sullivan's preguntando por los arreglos de catering para mi reunión de negocios. ¿Reunión de negocios? La reserva está a nombre de Dalton para la noche del martes, sala privada para 12 personas con equipo audiovisual. Se me heló la sangre. ¿12 personas? ¿Equipo audiovisual? Lucas insistió en acompañarme, no voy a dejar que entre solo a lo que sea que estén planeando, estaré en el bar 30 minutos antes de tu reunión, si las cosas se tuercen, mándame un mensaje y traeré la caballería. ¿Qué quieres decir con la caballería? Grant, tu abogado, ya lo llamé. Además pedí alitas en el bar, porque si voy a hacer vigilancia, lo hago bien. El día antes de la cena, Colby me mandó una serie de mensajes cada vez más sospechosos: vístete bien mañana, casual de negocios, trae tu identificación y tal vez algunos documentos financieros, ya sabes, por si necesitamos verificar algo. Ven solo por favor, esto tiene que ser entre nosotros. Ese último mensaje lo confirmó, Colby definitivamente estaba planeando algo. Pasé esa noche preparándome para la guerra. Me aseguré de que Lucas tuviera la dirección del restaurante, también llamé a Grant. Pausa rápida chicos, YouTube acaba de lanzar esta nueva función Hype, si están enganchados con esta historia, presionen ese botón Hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y ayuda a que sigan llegando historias aún más locas, gracias por el apoyo. Bien, volvamos al drama. Suena como que tu hermano podría estar planeando emboscarte con algún tipo de documento legal, dijo Grant, pase lo que pase, no firmes nada, llámame de inmediato. Llegó el martes por la tarde, y llegué a Sullivan's a las 6:55, sintiéndome como si entrara en una trampa. La anfitriona me guió por un pasillo hacia las salas privadas, deteniéndose en una puerta marcada como sala de conferencias ejecutiva. Tomé una respiración profunda, activé la grabadora de voz en mi teléfono y abrí la puerta. La escena que me recibió era como sacada de un thriller corporativo, si los thrillers corporativos fueran sobre fraude familiar. La sala estaba dispuesta como una sala de juntas, mesa larga, sillas de cuero y equipo audiovisual, incluyendo una pantalla de proyector. Al fondo estaban sentados Colby y Kylie, mis padres también estaban allí evitando el contacto visual, y frente a ellos había 3 personas con trajes caros, maletines y blocs de notas extendidos frente a ellos. 3 abogados. Colby había llevado 3 malditos abogados a una cena familiar. Colby se levantó con una sonrisa ensayada. Adrián, justo a tiempo, gracias por venir. Saqué lentamente mi teléfono,
Verifiqué que la aplicación de grabación siguiera funcionando y tomé asiento en el extremo opuesto de la mesa. ¿Qué demonios es esto, Colby? Una de las abogadas carraspeó: señor Dalton, soy Gloria Davidson, su hermano ha contratado nuestros servicios para facilitar una discusión financiera familiar. Hemos preparado algunos documentos que creemos resolverán las preocupaciones de todos sobre la situación de vivienda de su hermano. Continuó deslizando una carpeta gruesa hacia mí. La abrí. No eran solo papeles de cofirmante, era un acuerdo financiero integral que esencialmente convertía a Colby en copropietario de mis activos. El documento principal se titulaba Acuerdo de Asociación Financiera Familiar. Establecía condiciones en las que no solo confirmaría la hipoteca de Colby, sino que también proporcionaría apoyo financiero continuo para emprendimientos familiares y situaciones de emergencia. Esto es una locura, dije. Este documento le daría a mi hermano acceso a mis cuentas de ahorro, carteras de inversión y poder de decisión sobre mi futuro financiero. Claudia asintió como si fuera perfectamente razonable. Su hermano ha explicado la situación familiar, dado los gastos médicos de sus padres y la necesidad de estabilidad habitacional de Colby. ¿Este acuerdo formalizaría el sistema de apoyo mutuo de la familia, gastos médicos? Mis padres estaban bien. Colby, dije, ¿de qué gastos médicos está hablando? Él se removió incómodo. Bueno, ya sabes, los problemas de espalda de mamá. Y papá podría necesitar cirugía en la rodilla, continuó Davidson. El acuerdo también incluye disposiciones para que el señor Colby Dalton actúe como su poder notarial financiero en caso de situaciones de emergencia, asegurando que los activos familiares estén debidamente administrados. Querían que él tuviera control legal sobre mi dinero si algo me pasaba. Interesante, dije poniéndome de pie, necesito unos minutos para procesar esto. Luego caminé hacia la esquina y rápidamente le envié un mensaje a Lucas: te necesito aquí ahora, trae a Grant. 20 minutos después Lucas entró con mi abogado Grant. Aún llevaba una servilleta manchada de salsa de alitas y aparentemente había traído a Grant una bebida del bar. Hola gente, perdón por llegar tarde, anunció Lucas, tuvimos que terminar nuestros aperitivos, espero que no nos hayamos perdido nada importante. Hizo contacto visual con cada abogado individualmente y luego se tronó los nudillos. Entonces, ¿cuál de ustedes, brillantes mentes legales, pensó que emboscar a un veterano de combate era una buena idea? Colby lo fulminaba con la mirada. ¿Qué demonios haces aquí? Oh, solo dando una vuelta. Grant evaluó rápidamente la situación, tomando el acuerdo de asociación financiera familiar, mientras Lucas se paraba detrás de mí. En un momento, Lucas se inclinó y susurró en voz baja hacia Colby: hermano, trajiste 3 abogados para robarle a tu hermano. Eso es como traer un bazooka para asaltar un puesto de limonada. Después de unos minutos, Grant silbó bajo: Dios santo, Adrián, este documento es básicamente esclavitud financiera. Firmarlo le daría a tu hermano acceso ilimitado a tus activos, con casi ningún recurso legal para ti. Se volvió hacia Claudia. Tengo curiosidad por las circunstancias bajo las cuales su cliente contrató sus servicios, declaró con precisión su historial laboral, puntaje de crédito y situación financiera actual. Claudia se veía incómoda por primera vez. Confiamos en la información proporcionada por nuestro cliente. Información que incluía afirmar que su hermano tenía la obligación legal de proporcionar apoyo financiero familiar y que sus padres enfrentaban una bancarrota médica. Grant continuó: porque puedo proporcionar documentación que contradice ambas afirmaciones. También puedo aportar pruebas de que el señor Colby Dalton tiene un historial de inestabilidad laboral y deudas pendientes. Fue entonces cuando Kylie decidió abrir la boca y torpedear todo el plan de Colby. Esto está tardando demasiado, espetó. Colby, me prometiste que esto sería simple. Tenemos una reunión con el agente inmobiliario en 1 hora y no voy a perder esta casa porque tu familia quiere jugar. El descaro de esta mujer. Los ojos de los abogados se abrieron de par en par. Lucas incluso empezó a aplaudir lentamente. Damas y caballeros, les presento a la brillante cómplice criminal de Colby, una mujer que acaba de confesar fraude y conspiración frente a 3 abogados porque se impacientó por una reunión con un agente inmobiliario. Grant se inclinó hacia adelante. Señorita Callie Walsh, respondió ella, aparentemente sin darse cuenta de que acababa de entregarles munición, ¿es consciente de que lo que acaba de decir podría considerarse evidencia de conspiración para cometer fraude financiero? Su rostro se puso blanco. ¿Qué? No, eso no es. Colby intervino: su hermano siempre ayuda con los gastos familiares, dijo. Adrián ya había aceptado ayudar con la casa, pero solo estaba siendo difícil con la documentación. Y ahí estaba, Colby le había dicho a Kylie que yo ya había aceptado confirmar la hipoteca, les había dicho a sus abogados que yo estaba legalmente obligado a proporcionar apoyo financiero familiar, y les había dicho a nuestros padres que solo estaba siendo terco con firmar una formalidad.
Colby, dije en voz baja, ¿hay algo que quieras decir? Su compostura se derrumbó por completo. No entiendes, Adrián, los padres de Kylie son ricos, su papá tiene 3 empresas de construcción, si no demuestro que puedo mantenerla pensarán que no soy lo suficientemente bueno. Entonces decidiste cometer fraude contra tu propio hermano para impresionar a personas que apenas conoces. No es fraude, las familias se ayudan, tú ganas buen dinero, no tienes hijos ni esposa en quien gastarlo, ¿por qué no deberías ayudarme a ser feliz? Era injusto, pero lo que pasó después fue aún peor. Las mentiras eran asombrosas. Kylie se levantó, su máscara cayéndose por completo. Espera un minuto, me dijiste que tu hermano estaba forrado, si no va a confirmar esta casa, ¿de dónde vamos a sacar exactamente $400,000? Colby se volvió hacia ella con desesperación. Te dije que lo resolvería, Adrián siempre cede al final, solo necesita el tipo correcto de presión. Presión, repetí, ¿te refieres a fraude y manipulación? Mis padres ya piensan que eres un perdedor, Colby. Continuó Kylie en modo colapso total, no puedo presentarme en su club de campo hablando de alquilar un apartamento, necesito esa casa. Los abogados empacaban frenéticamente sus maletines. Davidson se levantó, señor Dalton, hay discrepancias significativas en la información que proporcionó a nuestro bufete, tendremos que retirar nuestra representación con efecto inmediato. Los abogados se marcharon, dejando solo a nuestra familia, Lucas y Grant. Fue entonces cuando Colby explotó, está bien, gritó, quieres ser egoísta, sé egoísta, pero no vengas arrastrándote a mí cuando seas viejo y estés solo, al menos yo tendré mi integridad. Respondí con calma, la integridad no compra casas, Colby, los trabajos compran casas. Kylie estaba escribiendo mensajes desesperadamente, estoy llamando a mi papá, tal vez nos preste el dinero. Buena suerte con eso, dije, pero no es mi problema. Mis padres, que habían estado en silencio casi todo el tiempo, finalmente hablaron. Papá carraspeó, hijo, lo sentimos, Colby nos dijo que esto era solo sobre formalizar la ayuda que nos das mensualmente, no teníamos idea de todo lo demás. Mamá lloraba, nunca quisimos que te sintieras emboscado. Claro que lo sabían, dije en voz baja, ustedes permitieron esto. Me puse de pie y miré alrededor de la sala, he terminado con todo esto. Hermano, pierde mi número. Mamá, papá, necesitaremos tener una conversación seria sobre límites. Si quieren que esté en sus vidas de aquí en adelante, no puedes simplemente alejarte de tu familia, gritó Colby. Mírame, respondí, y salí. Pero la historia no termina ahí, eso fue solo el comienzo de la caída de mi hermano, y honestamente la venganza que siguió fue más satisfactoria de lo que podría haber planeado. Las siguientes semanas fueron como ver una demolición controlada en cámara lenta, toda la casa de naipes de Colby se derrumbó de la manera más hermosa posible. Primero Kylie, dentro de 48 horas de aquel desastre en su G-Vans, se había ido, y adivinen qué, no solo rompió con Colby, sino que también se aseguró de que todos supieran por qué, con la opción nuclear de destrucción en redes sociales. Publicó una larga y dramática historia en Instagram sobre descubrir el verdadero carácter de alguien y esquivar una bala con un mentiroso patológico. La chica ventiló la ropa sucia de Colby ante sus 30,000 seguidores, el historial laboral fallido, la situación de vivir en el sótano, el hecho de que había mentido sobre que yo ya había aceptado confirmar la casa. Incluso publicó capturas de pantalla de él rogándole que no la dejara. Fue brutal. Pero aquí está el giro, resulta que el papá de Kylie no tenía 3 empresas de construcción, tenía una pequeña empresa de contratistas que apenas sobrevivía. Toda la historia de la familia rica era tan ficticia como la estabilidad financiera de Colby. Estos dos perdedores se habían estado mintiendo mutuamente todo el tiempo. En ese punto yo solo comía palomitas disfrutando del espectáculo. Lucas me enviaba capturas de pantalla de las publicaciones desesperadas de Colby en redes sociales junto con sus propios comentarios. Un día me reenvió un post de Colby sobre personas tóxicas que no apoyan tus sueños. Cuando Colby publicó citas inspiradoras sobre levantarte cuando todos te decepcionan, Lucas respondió, ¿has probado levantarte con un trabajo? Luego, cuando Colby publicó sobre aprender quién es tu verdadera familia, Lucas comentó, sí, la verdadera familia no comete fraude, concepto salvaje. El comentario recibió 47 me gusta, el post original de Colby recibió 7. Pero las consecuencias reales apenas comenzaban. ¿Recuerdan a esos corredores hipotecarios con los que Colby había estado hablando usando mi información sin permiso? Sí, eso es ilegal. Grant me ayudó a presentar denuncias de robo de identidad y envió cartas de cese y desistimiento a cada empresa con la que Colby había contactado.
Cuando los corredores hipotecarios empezaron a llamarlo para preguntar por qué su cofirmante estaba alegando fraude, su ya dañado crédito recibió otro golpe. Luego estuvo lo de los abogados. Davidson & Associates no solo retiraron su representación, también reportaron el incidente al colegio de abogados como posible fraude. Colby recibió una carta formal informándole que su tergiversación de hechos materiales estaba siendo investigada. Pero la parte más satisfactoria fue ver cómo se derrumbaba su situación laboral. Colby había estado diciéndole a su jefe en Applebee's que estaba a punto de renunciar porque iba a recibir dinero y a iniciar un negocio familiar. Cuando nada de eso se materializó y tuvo que seguir presentándose a trabajar con la cola entre las piernas, la gente empezó a hacer preguntas. Resulta que también había estado pidiendo dinero prestado a compañeros de trabajo contándoles las mismas mentiras sobre la riqueza familiar. Cuando se corrió la voz sobre lo que realmente había pasado, se convirtió en persona non grata en su propio trabajo. Lo despidieron 3 semanas después por problemas de actitud e irresponsabilidad. Mis padres intentaron ser mediadores. Al principio mamá me llamó llorando, preguntando si había alguna manera de arreglar la familia. Papá me enviaba largos mensajes sobre el perdón y las segundas oportunidades. Pero yo ya había terminado con ellos. Les dije claramente, seguiré ayudándolos a ustedes dos con sus gastos mensuales porque eso es aparte de las tonterías de Colby, y me aseguraré de que él no reciba ni un centavo. Pero si siguen presionándome para reconciliarme con él o ayudarlo, también los cortaré a ustedes. Me pusieron a prueba exactamente una vez. Mamá llamó pidiendo si podía ayudarlo a levantarse con un pequeño préstamo. Colgué y detuve los pagos mensuales de inmediato. Les tomó 3 días volver a llamar para disculparse y prometer no mencionar a Colby otra vez. Lucas estaba orgulloso. Finalmente, dijo, ha sido su banco por tanto tiempo. Luego añadió, por cierto, puede que haya ayudado a acelerar su realización enviándole a tu mamá un enlace de listados de apartamentos en su área con una nota que decía, Adrián me pidió que les mandara esto, espero que ayude. Lo miré, no lo hiciste. Oh, absolutamente lo hice. Mientras tanto, Colby se hundía. Se mudó de la casa de mis padres, no porque finalmente se volviera independiente, sino porque ellos no podían mantenerlo sin mi ayuda mensual. Terminó en un estudio cutre al otro lado de la ciudad, trabajando como repartidor de DoorDash, publicando en redes sociales cada vez más amargas diatribas sobre la traición familiar y la gente que te abandona cuando más lo necesitas. Lucas se aseguró de que toda la red familiar supiera exactamente lo que Colby había intentado hacer, así que su narrativa de víctima no tuvo mucho alcance. Fue hermoso ver a alguien enfrentar consecuencias reales por sus acciones, probablemente por primera vez en su vida. Pero el drama no había terminado, ni de cerca. Guardó silencio durante unos 4 meses después de que su vida se derrumbara por completo. Pensé que finalmente había aprendido la lección y había seguido adelante con lo que quedaba de su vida. Debería haberlo sabido mejor. La llamada llegó a las 6 de la mañana un sábado, mis padres llorando, apenas coherentes. Adrián, tienes que ayudar, Colby ha sido arrestado. ¿Arrestado por qué? Resulta que mi brillante hermano había decidido que si no podía conseguir dinero de la familia, lo conseguiría en otro lugar. Había estado ejecutando una estafa con tarjetas de crédito, solicitando tarjetas usando talones de pago falsos y referencias laborales inventadas, luego las maxeaba antes de que las compañías pudieran verificar su empleo. El esquema funcionó por un tiempo, logró conseguir unos $35,000 en crédito en varias tarjetas antes de ser atrapado. Pero aquí está la parte hermosa, una de las referencias de empleo falsas que usó fue mi empresa. El genio se puso como trabajando para mi firma ganando $75,000 al año. Cuando la compañía de tarjetas de crédito llamó para verificar el empleo, mi jefe me lo comentó, oye Adrián, un tal Colby Doughton dice que trabaja aquí, dice que es tu hermano. De hecho me reí. Podría haber manejado esto en silencio, podría haberle dicho a mi jefe que era un malentendido y pedirle a la compañía de tarjetas que no presentara cargos. En cambio hice algo mejor, llamé a la policía, no para denunciar el fraude, ellos ya lo sabían, sino para darles información adicional sobre el intento previo de Colby de defraudarme con documentos legales falsos en su G-Vans. Les proporcioné mi grabación de esa noche, la documentación de Grant y pruebas de su patrón de manipulación financiera. El cargo de fraude pasó de ser una simple estafa con tarjetas de crédito a un patrón de crímenes financieros repetidos. En lugar de un delito menor con libertad condicional, Colby enfrentaba tiempo real en prisión. Pero no había terminado. ¿Recuerdan a Kylie? Resulta que había estado publicando sobre el arresto de Colby en redes sociales, llamándolo karma para un mentiroso patológico y exprimiendo el drama como contenido.
Me puse en contacto con ella por Instagram. Oye, si estás dispuesta a testificar sobre Colby mintiéndote acerca de la riqueza familiar y lo de la casa, podría ayudar a establecer su patrón de fraude. Por supuesto que estaba más que dispuesta. Kaylee proporcionó a la fiscalía capturas de pantalla de las mentiras de Colby, sus conversaciones de texto sobre la compra falsa de la casa y testimonios sobre su engaño. La fiscalía construyó un caso en torno a su patrón consistente de fraude y engaño. Mi hermano recibió 15 meses. Mientras estaba sentado en la cárcel del condado esperando sentencia, mis padres vinieron a mi casa sin avisar, desesperados, de pie en mi puerta llorando, rogándome que lo ayudara a conseguir un mejor abogado, a pagar la fianza. Por favor, no dejes que tu hermano vaya a prisión. Miré a estas personas que habían pasado años permitiendo las tonterías de Colby, que habían participado en esa emboscada legal en Sully Vance. No, por favor, Adrián, sollozaba mamá, es tu hermano, cometió errores, pero la prisión lo destruirá. Bien, respondí sin vacilar, tal vez 15 meses de consecuencias le enseñen lo que 30 años de consentimiento no pudieron. Papá trató de empujarme para entrar en la casa, necesitamos hablar de esto como familia, hijo, no podemos simplemente abandonar a tu hermano. Bloqueé la entrada, ustedes me abandonaron primero, tomaron su decisión. Eso no es justo, dijo mamá, te criamos mejor que esto. Se quedaron allí otros 10 minutos, pasando por cada táctica de manipulación y culpa posible. Finalmente tuve suficiente. ¿Quieren saber qué va a pasar aquí? Van a salir de mi propiedad ahora mismo, no van a contactarme de nuevo por nada, y si vuelven a presentarse aquí sin invitación, llamaré a la policía. No puedes estar hablando en serio, dijo papá. Inténtalo. 2 días después mamá intentó llamarme al trabajo, luego papá apareció en mi gimnasio, luego empezaron a llamar a Lucas pidiéndole que me hiciera entrar en razón. Así que hice exactamente lo que prometí. Solicité una orden de restricción contra los 3. La audiencia en la corte fue surrealista. Mis padres se sentaron allí llorando mientras yo explicaba con calma los años de manipulación financiera, la emboscada legal, el fraude de Colby y su acoso continuo desde su arresto. El juez concedió la orden de restricción de inmediato. Colby, mamá y papá tenían prohibido legalmente contactarme, venir a mi casa o lugar de trabajo, o tener a un tercero contactándome en su nombre. Colby se enteró de la orden de restricción mientras estaba en la cárcel del condado. Según Lucas, perdió la cabeza por completo. Intentó llamarme a cobro revertido desde la cárcel, pero simplemente colgué. La ironía, su condena por fraude lo hacía inelegible para la mayoría de los trabajos. Cuando salió, el hermano que pensaba que merecía una casa de $400,000 terminó trabajando en comida rápida por $12 la hora. Mis padres perdieron su casa 8 meses después cuando no pudieron pagar la hipoteca sin mi ayuda mensual. Se mudaron a un pequeño alquiler y pasaron el resto de la sentencia de Colby luchando económicamente mientras se negaban a admitir su papel en haber creado este desastre. Mientras tanto, yo compré una mejor casa y empecé a salir con una mujer increíble que realmente tiene su vida en orden. La vida sin drama familiar tóxico es increíble. Hoy en día duermo mejor por la noche sabiendo que no tengo que tratar con ninguno de ellos nunca más.